Buenos días, chicos. Esta semana vamos a trabajar nuestro material de una manera distinta. Bienvenidos al curso de comunicación y lenguaje. Les voy a agradecer que al no ser una transmisión en vivo, puedan ustedes dejar su asistencia indicada en los comentarios, puedan escribir su nombre y la palabra presente y de solicitarse también que puedan escribir sus opiniones, sus pensamientos o dar respuestas a las cuestionantes que se planteen en el mismo espacio de los comentarios. Esta semana estamos trabajando en comunicación y lenguaje, la continuación del tema tipos de lenguaje. Como se pueden dar cuenta, el título del folleto número 9, con fecha del 27 de julio, es tipos de lenguaje parte 3. Y nos dice, recuerda que ser un buen comunicador es clave para desarrollarse en el día a día y para tener éxito en las relaciones interpersonales, en el trabajo y en la vida en general. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar de tipos de lenguaje que aparecen en otras clasificaciones. Ese es el subtítulo, ese es el subtema de nuestro folleto de esta semana. Ahora bien, antes de empezar, les voy a dar el vistazo general del material, que como ustedes ya se pudieron haber dado cuenta, solo contiene una página. Esta página solo contiene información, no contiene actividades. Entonces voy a explicarles en qué va a consistir la actividad de esta semana. No hay una tarea descrita porque esta semana ustedes me van a enviar la fotografía de las anotaciones que hicieron en su agenda durante el transcurso de las clases de hoy, del miércoles 29 y del viernes 31. Entonces les voy a pedir que antes de iniciar a hablar del tema, puedan ustedes tener a la mano su agenda y un lapicero para tomar notas. Les voy a pedir también que ustedes puedan entonces anotar ahí en ese espacio las ideas principales, las que ustedes crean que son las más importantes, para que pues tengan ustedes un registro de lo trabajado durante la semana y puedan tener también ahí un resumen en su agenda del tema. Vamos entonces ya a la parte principal de hoy. Dice que el lenguaje es solo una parte de los elementos que utilizamos para comunicarnos. Y hemos estado hablando de las clasificaciones, de las subdivisiones que tiene el lenguaje. Tenemos entonces acá en otras clasificaciones, en primer lugar, el lenguaje autóctono. Y la definición del lenguaje autóctono, nos dice que es un lenguaje que hace alusión, o sea, que hace referencia a la lengua materna. Si pudiéramos hacer un resumen o encontrar la parte más importante de esta definición, sería la que voy a marcar ahorita. Dice entonces que el lenguaje autóctono es la lengua materna que se habla en una región, pero también puede ser la lengua materna que se habla en un país. Y se le llama lengua materna a la lengua que aprendemos de parte de nuestra madre. Pero generalmente este término se utiliza para hacer referencia al idioma o la lengua que aprendemos al momento de nacer. O sea que es ese lenguaje que adoptamos como medio de comunicación en el momento en el que iniciamos el proceso del habla. Por ejemplo, dice, el portugués
es la lengua materna o es el idioma, es el lenguaje que se habla en Portugal, el español en España. Ahora, vemos también que estos idiomas pueden llegar a ser autóctonos en otros países, países que lo adoptan. Vemos también que el portugués, por ejemplo, se habla en Brasil, pero en Brasil no es considerado lenguaje autóctono porque no es realmente la lengua que se hable en mayor porcentaje en ese país. Voy entonces hoy a compartirles algunos datos acerca del lenguaje autóctono. Entonces espero que puedan prestar atención a la siguiente presentación. Tenemos entonces tipos de lenguaje, otras clasificaciones. Como bien decía la definición, tenemos entonces que el lenguaje autóctono es el lenguaje materno que se habla en una región o en un país. Y vemos que cada país del mundo tiene una lengua adoptada como propia, como nativa, como principal, podríamos decir. Pero también vemos que dentro de los países puede haber regiones más pequeñas, como podríamos decir en Guatemala, departamentos o municipios o aldeas o incluso caseríos en donde se hable otra lengua y esa sea la autóctona para las personas que lo habitan. Vemos entonces que cada país del mundo puede entonces definir cuál es su lengua autóctona. Como datos interesantes, tenemos la siguiente gráfica entonces. Dentro de las lenguas más habladas en el mundo, esto no es porque se habla en más países, y eso es parte de algo que ustedes van a investigar. Las lenguas más habladas son el chino mandarín con 885 millones de personas que lo hablan. Por eso está clasificado ahorita como la más hablada del mundo, no porque sea la que más se habla en los países o porque haya muchísimos países que hablen el chino mandarín, sino por la cantidad de personas que lo hablan. Y esto es por las personas que habitan en la región donde se adoptó como lengua materna. Después de el chino mandarín está seguido el español con 332 millones de hablantes, el inglés con 322 millones, el árabe con 235 millones y el bengalí con 189 millones. Estas son las primeras 5 posiciones. Como les repito, no significa que sean las lenguas o los idiomas que se hablan en más países, sino que más personas hablan, mayor cantidad de personas utilizan para comunicarse. Ahora, vamos a centrarnos entonces por un momento en Guatemala. Vean pues, si pudiéramos definir el lenguaje autóctono de Guatemala, podríamos decir que es el castellano o español. ¿Por qué? Se ha determinado como idioma oficial en nuestro país, ya que la mayoría de los departamentos, la mayoría de los municipios, este es el idioma que manejan. Pero no debemos olvidar que en un tiempo anterior no era el español o el castellano el idioma autóctono, sino que eran las distintas lenguas mayas que se manejaban en nuestro país. Ahora, estas lenguas mayas han quedado un poco relegadas, rezagadas, y ya no son entonces
ahora en la actualidad un lenguaje autóctono, ya no son la lengua autóctona del país, porque ahora el español ha ocupado su lugar. Pero debemos de tomar en cuenta que es parte de nuestra cultura guatemalteca. Entonces, vean, pues, en Guatemala se habla un total de 25 lenguas. De estas 25 lenguas, 22 son de origen maya. Aparte de las 22 de origen maya, tenemos el español, que como les decía es el idioma oficial en nuestro país, el xinca, que todavía se habla en algunos municipios del país. Principalmente nos encontramos con municipios en Santa Rosa y Jutiapa, o sea, al oriente del país, y el garífuna, que el garífuna realmente es una mezcla de lenguas que tuvieron su origen en el Caribe. Entonces, es una mezcla de eso, de francés y de inglés también, pero que se estableció también como un lenguaje autóctono en algún momento y en algunas regiones. Voy a dejar entonces de compartir la presentación y vamos a pasar nuevamente a nuestro material. Entonces, yo espero que hayan podido hacer sus anotaciones acerca de este tema. Hoy solo vamos a tratar el lenguaje autóctono, pero les voy a pedir entonces que a las anotaciones de su agenda agreguen la siguiente investigación. Ustedes van a investigar, por favor, cuál es la lengua oficial en más países, ¿sí? ¿Cuál es la lengua oficial en más países? Y me van a buscar los siguientes 4 idiomas o lenguas que le siguen. Por ejemplo, hoy voy a darles la clave. Dice que el inglés es el idioma que se habla en más países, pero escuche, hace un momento le enseñé una gráfica donde dice que el chino mandarín es el idioma que más personas hablan. ¿Por qué? Porque como les decía, en la región en la que se habla hay demasiada gente. Ahora, según la cantidad de países en las que se toma el inglés como idioma oficial, es en 59 países, o sea que es el idioma oficial de más países. Vamos a buscar entonces, a investigar cuáles son los 5 idiomas que se hablan en más países en el mundo. Con eso entonces, chicos, voy dando por finalizada esta transmisión. Espero que haya quedado comprendido el tema y los espero en unos minutos entonces para trabajar en el curso de medio natural.